Ok, vamos a iniciar con los que estamos o con las que estamos, ¿no? Para no dilatar la clase y empezaríamos precisamente con las participaciones. Ya que estamos solamente dos, pues me gustaría que ustedes dos tomaran la palabra. Recuerden que hoy nos toca la sesión 11, que es el posmodernismo y la educación, ¿sale? Además de la teoría crítica y la educación. Ya sé que el material que se les compartió para leer fue muy corto, ¿no? Lo pongo de esa manera para ir haciendo ciertas evaluaciones, digamos, diagnósticas con respecto a lo que ustedes van aprendiendo. En este sentido, yo esperaba que ustedes pudieran haber investigado un poquito más de lo que es el posmodernismo y la educación, además, claro, de la teoría crítica y la educación. Pero, pues veremos qué es lo que me comenta. Adelante, ¿alguien de las dos quiere comenzar? Sí, profe, bueno, si quiere yo, está bien. Adelante, Carla, adelante. Bueno, pues primero que nada, el posmodernismo. Uh-huh. Bueno, yo leí un poco y fuera de la antología y me Ajá. parece que es como la crítica o se plantea una crítica a la sociedad Uh-huh. moderna o actual, Uh-huh. actual, más que nada actual. Y base a esto se hacen como ciertas Ajá. metodologías para comprender las nuevas formas de educación, como lo son la tecnología, Ok. las nuevas necesidades de la sociedad o problemas, Ajá. entre otras cosas. Y la teoría crítica y la educación es prácticamente lo mismo. Ajá. Se hace también crítica, pero esta crítica se respalda con fundamentos o conocimientos, porque no nada más se va a criticar y ya, Claro. Ok. sino que se busca, tiene como un objetivo. Yo pienso Uh-huh. que esto el posmodernismo y la teoría crítica y la educación tiene como objetivo la mejora de algún problema, de una necesidad social. En este caso, pues va directo a problemáticas como de la escuela y todo eso. Ok. Ok. Muchas gracias, Carla. Eh, Sí, Gracias. Sí, efectivamente, cuando hablamos de educación y posmodernismo, estamos hablando precisamente con respecto a la educación y sus nuevas formas de verla misma, ¿no? Es decir, no podemos seguir educando de manera conductista, no podemos seguir educando de manera pasiva. Ayer mismo comentábamos que el rol del alumno es precisamente un rol más subversivo, en el sentido de quizás no estar de acuerdo con todo lo que el profesor diga a los alumnos. Es decir, debe de haber una reflexión, ¿no? No deben de ser pasivos en ese sentido eh, o no debemos de ser pasivos en ese sentido de aceptar o dar por sentado precisamente todo lo que se nos diga, ¿no? Sino necesitamos a realizar ese debate, necesitamos realizar esa narración de nosotros para precisamente socializar el conocimiento y de esta manera eh, ir aprendiendo. ¿Sale? Muchas gracias, Carla. Claudia, adelante. Ibas a participar hace un momento. Adelante. Coméntanos. En las lecturas vimos en la sesión 11 el posmodernismo y la educación. Uh-huh. En vimos que el posmodernismo educativo tiene sus diferentes modalidades, Uh-huh. como son las corrientes, leyes y prácticas pedagógicas,
Esta fue progresando por el conocimiento y otras habilidades y competencias. Ujú. También vimos que las sociedades industriales tenían una continuidad lineal y estos procesos económicos y sociales, de ahí fue que los procesos educativos se transformaban en coherencia. Ujú. La teoría crítica y la educación, vimos que pues asume dimensiones éticas con elementos necesarios y con sus y así bueno iban dando como un objeto peculiar, como puede ser un sujeto libre y también bueno decía que pues es una crítica que pone el acento en los efectos negativos y tiene una modernidad Ajá. en diferentes sociedades del planeta. Ok. ¿Eso sería todo, Sí, Claudia? profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, en muchos espacios o en muchas clases anteriores nosotros hemos, o al menos he repetido varias veces que lo que me interesa con respecto a ustedes en este ámbito pedagógico no es crear precisamente gente o profesores o profesoras o pedagogos o pedagogas que, que tengan todas las herramientas necesarias para hacer bien su labor, es decir, que puedan hacer planeaciones, que tengan todos los métodos estratégicos, es decir, hacer de ustedes o compartir con ustedes un arbolito, digamos, ser un arbolito muy bonito, ¿no? Sino lo que a mí me interesa realmente es que ese conocimiento no se quede ahí. Es decir, que tengamos precisamente un pensamiento crítico, que seamos conscientes, que seamos libres de disentir con el otro y con la otra, ¿no? Libres de no estar de acuerdo con el otro o con la otra, o con mi presidente municipal, o con mi gobernador, o con mi presidente nacional. Es decir, que podamos ser críticos, en el sentido que decía Carla, no solamente críticos, sino además que seamos propositivos, es decir, que tengamos los argumentos para proponer lo que es necesario proponer, ¿no? No solamente criticar, sino criticar y proponer, ¿no? En ese sentido tenemos la libertad para expresarnos, la libertad para elegir lo que queremos ser, la libertad para ser nosotros, ¿no? Ser sujetos, es decir, la libertad para decidir lo que creemos que es mejor para mi persona, mejor para, para mi comunidad, mejor para mi país, mejor para la educación que estamos trabajando en el país, ¿sí? Es decir, no solamente hacernos buenos técnicamente, sino hacernos libres para poder decidir y argumentar con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Muchas gracias, Claudia. Cristal, ¿nos podrás comentar algo sobre las lecturas? Sí, profe. Adelante. El posmodernismo educativa tiene un modelo filosófico en el cual se inspira. Ok, creo que se me fue el internet, así que lo siento, se me fue el internet. Ay, no puedo. Sí, profe, está bien. Adelante. Decía que la posmodernidad educativa tiene un modelo filosófico en el cual se inspira.
Ujú, y se trata de las filosofías postmodernas que se inspiran en la obra de Nietzsche ujú, y defiende desde el pensamiento el impacto de la tecnología y desde la filosofía de sistemas, que es una nueva concepción del hombre. ujú, La posmodernidad es una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista, que en el plano de la educación se basa en la hegemonía de la tecnología, en la importancia del saber y del conocimiento, ujú, en la sociedad del futuro y en la necesidad de la innovación permanente. ujú, Ahora la teoría feminista como nuevo pensamiento educativo. Está el caso de la educación de las mujeres y el caso del reconocimiento de su derecho a la igualdad de oportunidades. ujú. Decía que las escuelas están obligadas a no discriminar al grupo de personas a quienes transmiten los conocimientos, pues más que nada indispensables. Ok. Que se les debe de dar la misma educación a hombres y a mujeres, no, Ujú, o sea, no importa qué sexo sean. Decía que los orígenes del feminismo teórico están en la ilustración del siglo XVIII. La incorporación de la perspectiva de género en la educación abre el complejo panorama de la teoría feminista. También les comentaba a las compañeras que está el ejemplo de Gabriela Cano, que es una historiadora feminista mexicana. ujú, Este, Ella, tanto como otras mujeres, pues escribían obras, pero hizo demandas porque en las obras que escribían nunca ponían de autor a una mujer mexicana, o sea, no había equidad de género, siempre ponían hombres o así mujeres, pero ujú, no mexicanas. ujú. Entonces ha hecho demandas por lo mismo. Ok. Ok, muchas gracias Cristal. Creo que ya nos adelantamos a la clase que sigue, pero fíjense que sí es muy importante es en este sentido de tomar lo que nos pertenece, ¿no? De tomar lo que nos pertenece. En ese sentido debemos de ser muy críticas con respecto a lo que estamos exigiendo que es nuestro, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Gabriela Cano, efectivamente una historiadora mexicana, ¿no? No se le reconoce o no se le reconocía por el hecho de ser mujer. Y no es la única, hay muchas mujeres que han estado precisamente en el ámbito intelectual y que no se les reconoce, al menos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera vez que un cohete espacial llegó a la Luna, toda la programación que se hizo fue hecha por una mujer, ¿no? Una mujer fue la que programó todas las coordenadas, todo lo necesario para que pudiera el hombre llegar a la luna, ¿no? Sin embargo, no se le reconoce a ella, se le reconoce a Neil Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la luna, ¿no? Sin embargo, la que hizo posible este viaje fue una mujer. Más actualmente, hace un año o año y medio, me parece 2 años, no recuerdo bien, es otra mujer la que lidera el proyecto para poder estudiar o para poder visualizar los hoyos negros, ¿no? Son en ese sentido mujeres las que han llevado eh, a lograr cosas eh, en el mundo, ¿no? Eh, También anteriormente una mujer no podía ser presidenta, ¿no? Sobre todo menos de un país. Actualmente hay muchas mujeres que están precisamente llevando eh, este pensamiento de que se les ha precisamente denigrado a las mujeres, ¿no? Porque pueden ser presidentas, ¿no? En los países. De hecho, en Latinoamérica hubo una presidenta que es, hoy se me ha olvidado el nombre, pero
es de Brasil, ¿no? La presidenta anterior fue brasileña. Y en ese sentido, no nos tienen que decir que podemos hacer cosas. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? Hay que demostrar con hechos. En ese sentido posmoderno de que la mujer solamente es para o anterior a la posmodernidad, perdón, que la mujer solo es para tener hijos, para atender al marido, para atender los labores de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sino en este otro pensamiento posmoderno en que nosotros precisamente podemos lograr cosas y hay que demostrar cosas. Y en ese sentido de crítica, yo recuerdo que les he mencionado mucho cuando les digo de que en estas marchas feministas muchas mujeres se desvisten, enseñan senos, enseñan su cuerpo y en ese sentido no es un pensamiento crítico, ¿no? Y les he comentado que muchas mujeres dicen yo no tengo necesidad de enseñar nada más que mi capacidad cognitiva, es decir, mi inteligencia. Yo voy a demostrar con hechos lo que realmente me pertenece, ¿no? En ese sentido, bueno, bien que nos queda estos temas para entrar también a lo que es la educación feminista, ¿no? O la educación desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista de la equidad. Es decir, María Federici en algún momento, también ya se los había comentado, ella dice que las mujeres hemos estado desde el principio de los tiempos. Es decir, aunque Carlos Marx no habla de la mujer en su libro del Capital como tal, o le dedica uno o dos párrafos, Silvia Federici, dice que la mujer es la que hace posible que el proletariado siga existiendo, ¿no? Y que como mujeres no debemos de estar también esclavizadas a el capital, ¿no? Sino debemos de buscar nuevas alternativas. En ese sentido, bueno, nos hemos adelantado un poquito, seguramente vamos a trabajarlo más a detalle en la siguiente clase. Y lo comento también porque ya lo comentaste y tiene que ver precisamente con estos temas de la posmodernidad y la crítica. Bien. Vamos a entrar más a la crítica de la educación, ¿no? O a este concepto de educación crítica o criticidad, ¿sí? Primero entremos con este concepto de educación. Hay un montón de autores que no les voy a mencionar ahora porque, bueno, sería importante que nosotros los conociéramos primero o los leyéramos. Sin embargo, vamos a hablar ahora solamente de lo que pasa con este concepto de educación en el sentido de lo crítico. Cuando hablamos de teoría crítica, tiene que ver con estos criterios, ¿no? Pero estos criterios no de valores ni de definiciones absolutas. Es decir, es que soy crítico porque yo creo que la mujer debe, según estos valores míos moralistas, la mujer se debe de vestir con falda o con vestido largo, porque si no, yo varón, pues obviamente, pues si ellas me provocan, pues yo voy a caer, ¿no? Y voy a faltarles el respeto. Es decir, el culpable no soy yo, ¿no? El culpable son las mujeres que se visten como se visten, ¿no? En ese sentido, estoy criticando, ¿no es cierto? Estoy dando una crítica, pero esa crítica tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mi forma de ver la vida, tiene que ver con lo que yo pienso, ¿no?
Sin embargo, no hablamos de esa crítica, hablamos de una crítica que puede tener ciertos criterios, pero que no está dada como algo, digamos, absoluto, no es absoluta, ¿no? Por eso se llama teoría crítica, porque yo tengo criterios y seguramente los demás fuera de mí tienen sus propios criterios. Fíjense, estoy leyendo un libro ahora de una compañera que por desgracia no la conozco, pero es una compañera de Oaxaca y habla precisamente del género. Denme un momento y les digo el título, se me ha olvidado. Bien, ya la tengo aquí, ya tengo aquí el libro. Es un buen libro, es un libro escrito por una mujer indígena de la comunidad de Tlahui en Oaxaca, ¿no? Y su libro, en realidad esto fue una tesis, ella escribió su tesis y después la convirtió en libro. Su libro es de esta compañera que se llama Carolina María Vázquez García. Y el título del libro es Ser mujeres y hombres en la filosofía Ayuk, ¿no? Y ella comenta desde los principios con la oralidad de los abuelos, de las abuelas, de la gente grande, comenta que en este pueblo, en los principios, no existía diferencia en el sexo, en el género, es decir, tanto hombres como mujeres tenían en este sentido participación en las labores del pueblo en conjunto, es decir, no había una individualidad, sino habría una dualidad. Tanto las mujeres como los hombres tenían ciertas participaciones dentro de la comunidad. ¿Qué pasa? Que conforme esta población o estas poblaciones Ayuk fueron precisamente conquistadas por la Iglesia Católica, por lo religioso, es ahí donde estos curas, donde estos padres, donde estas gentes empiezan a meter la idea machista. Y ya se me fue el internet. No hay esta parte crítica por parte de los que vivían ahí. Bueno, solamente les quería comentar este libro, está muy interesante. Y es un libro precisamente que pues nosotras como mujeres tendríamos que leer para ver otros posicionamientos o otras formas de subvertirse desde los pueblos indígenas y desde otros tipos de criterios, ¿no? Pues estábamos hablando de la teoría crítica, ¿no? Desde qué criterios o cómo es que esta dualidad se pierde para que sobresalga una una persona, una individualidad. Dice Carla, ¿el libro está en Google? No, por desgracia no. El libro está en físico. Lo trabaja Casa de las Preguntas. Y no recuerdo cuánto me costó a mí, pero la verdad es que son libros muy muy baratos y traen muy buena información. Sí, yo lo conseguí en Oaxaca, pero me puedo poner en contacto con la casa que lo vende y si ustedes lo desean puedo conseguirles varios libros que les propondría, digamos, con respecto a esto. Nada más díganme si les gustaría. Hay otro libro, por ejemplo, de Silvia Federici, El Patriarcado del Capital. Es un libro pequeñito, también no es muy caro. Y de misma Silvia Federici está
Calibán y la bruja, donde también habla de todo este proceso que la mujer ha soportado por años o por siglos, es decir, toda la vida, ¿no? Habla un poco de las brujas de Salem y por qué las queman, por qué las matan, es decir, son libros muy interesantes que nosotras deberíamos de comenzar a leer para, bueno, pues para quitarnos esa idea que otras mujeres tienen de enseñar las partes del cuerpo para, bueno, en su pensamiento dicen para ver que somos iguales que los hombres, ¿no? Hay algunos otros libros, por ejemplo, de una compañera acaba de sacar un libro también y me parece que vale 150 pesos el libro, pero también es un libro muy, muy, muy bueno. Si es que los quieren, podríamos buscar la manera de conseguírselos. Claro, el costo del libro sería el costo total, aumentando por supuesto el costo del envío, ¿no? Aumentando el costo del envío, pero no se les cobraría más porque de por sí los libros ya son baratos, están entre 100, 150, creo que en algunos 90 pesos y a lo mejor el más caro estará en 200, 250, ¿no? Entonces, si les interesaría, con todo gusto yo se los podría conseguir, o en internet también pueden buscar La Casa de las Preguntas, es la casa editorial, y ahí seguramente también, si ustedes los piden, seguramente les llega, ¿no? Supongo que se pueden pedir a que lleguen a una de estas empresas como ¿cómo se llama? FedEx o alguna de esas empresas que hay aquí en Apizaco, y ustedes venir a recoger el libro aquí a las empresas, ¿no? Para que puedan ir siguiendo el envío y recogerlas, o juntarse todas y pedir todas el libro y empezar a leer. Sí es importante que nosotros leamos este tipo de libros porque nos da un panorama distinto a lo que ya estamos viendo, ¿no? Y bueno, nos daría más herramienta crítica para visualizar el mundo en el que vivimos de una forma diferente. Bien, no sé si te contesté, Carla, coméntame. Sí, profe, está bien. Yo creo que me pongo en contacto con usted y ya veo. Ok, sí, si gustan. Si no, miren, yo entiendo que ahorita seguramente tienen mucho trabajo, ¿no? Seguramente tienen mucho trabajo con respecto a mis otros compañeros, ¿no? No todos trabajamos de la misma manera. No sé cómo estén trabajando con ellos, pero bueno, la visión es diferente. Y quizás están haciendo gastos con respecto a sus trabajos, ¿no? En el momento en el que puedan, ¿no? Podríamos buscar estos libros. Yo a mí sí me gustan mucho estos libros porque son de gente que no es escritor, que no es escritora, pero pero pues bueno, piensa como pues como nosotros, ¿no? Y habla desde la crítica. Bueno, entonces ya para ir cerrando con respecto a esto, les decía que la crítica es precisamente aquellos criterios, pero no es algo dado ya, no es algo que no se pueda mover, sino por eso es que somos críticos. Es decir, yo comparto lo que sé y ustedes comparten lo que saben y en ese sentido socializamos el conocimiento. En consecuencia, la crítica va a ser aquel esfuerzo intelectual, aquel esfuerzo práctico que
que acepta la reflexión, pero no por el simple hecho de aceptar las ideas, sino por el hecho de reflexionarlas, ¿no? En este sentido, con respecto a los modos de actuar, con respecto a los modos o relaciones sociales dominantes, etcétera. Por ejemplo, si yo vengo como político y les digo algo, es decir, no, los presidentes que han estado son muy malos y yo, miren, vengo a proponer que se ponga alumbrado público, que se ponga drenaje, que se ponga X, que se ponga Y, que les dé becas, que les dé no sé qué, pero yo conozco a esa persona, yo conozco su actuar de esa persona, ni modo que voy a decir, ah, pues sí, ¿no? Porque no ha cambiado hasta el momento, y en ese sentido estoy siendo crítico, ¿no? A lo mejor soy muy, digamos, lo tomo muy en cuenta, pero yo estoy haciendo la crítica quizás para saber por quién voy a votar, no porque me diga mi papá o mi mamá, etcétera. En ese sentido, ser crítico significa poner entre la mesa todas aquellas reflexiones con respecto a el actuar, o con respecto al conocimiento, con respecto a los espacios en los que me encuentre. Y en ese sentido, la teoría crítica es un aspecto emancipador, o tiene un carácter emancipador. Dice Carla, Aristóteles dijo que una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo, claro, o posiblemente llegando a una convergencia, porque cuando eres crítico, no impones tu forma de pensar, tu forma de ver, ¿no? Es posible que intentes hacer una convergencia de pensamientos, pero si la otra persona no es crítica y te quiere imponer algo, bueno, pues entonces no necesariamente tienes que aceptar lo que él o lo que el otro o la otra diga, ¿no? Simplemente dejarlo ahí y seguir con ese pensamiento emancipador, ¿no? Muchas gracias, Carla. Y en ese sentido del carácter emancipador de la crítica, tiene que ver precisamente en este sentido de la crítica el por qué y el para qué, ¿no? Por ejemplo, si yo soy crítico o si yo soy crítica en el sentido de por qué estoy estudiando la licenciatura en pedagogía, puedo dar toda una definición del por qué, ¿no? Y mi por qué podría ser, pues porque quiero que los niños tengan una mejor educación, porque me quiero que los niños aprendan, etcétera, etcétera. Bueno, ok. O quiero tener un sueldo, digamos, estable, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y para qué educas? ¿No? ¿Para qué estamos educando? Ya tengo el por qué educar, pero ¿para qué estoy educando? Bueno, es que yo educo para que, así como yo me he podido emancipar, así como yo no estoy tan de acuerdo con todo lo que me proponen, así como yo doy mis opiniones, así como yo soy reflexivo, propositivo, es decir, educo para que el otro tenga la posibilidad de ser libre, de tomar las decisiones. De tomar las decisiones sobre su vida, de tomar las decisiones sobre su cuerpo, de tomar las decisiones sobre su pensamiento, de tomar las decisiones sobre su contexto y de aceptar precisamente esas consecuencias. Es decir, no solo tomar una decisión por tomarla, sino que sea consciente de todas las posibilidades que pueden suceder en el futuro. En ese sentido, lo crítico, ¿no? Cuando yo hablo aquí con ustedes, yo no hablo desde la repetición burda de las lecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya las leyeron.
¿no? Entonces sería tedioso, sería aburrido estar repitiendo lo mismo. Cuando ustedes vayan a exponer, no van a leer lo que está en las diapositivas. ¿Por qué? Pues porque yo, que estoy como oyente, ya las puedo ir leyendo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues tomar esos pequeños conceptos para crear un tema, ¿no? Explicar un tema. En ese sentido, estamos usando la crítica y la razón, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que les comento, nosotros vamos a ir creando un pensamiento crítico. ¿Cómo creas tu pensamiento crítico? Nadie te lo impone. Tú lo creas en el sentido en el que tomas las ideas de alguno o las ideas de otro. Es decir, en este caso, las ideas de algún profesor, las ideas de otro profesor, ¿no? Y congenias esas ideas y estás quizás medio de acuerdo con uno y estás en desacuerdo con el otro. Pero tú ya jalaste información y te vuelves crítico. Y eso que a ti te sirvió lo insertas en tu forma de vida, ¿no? Y en ese sentido te vuelves crítico. Es decir, intentas resolver aquellos aspectos o intentas visualizar aquellos aspectos de la realidad que no están definidos, ¿no? Es decir, que nadie te los ha dicho en estos discursos formales o que forman parte de la realidad, que ya ayer vimos que existe, o antier no recuerdo cuándo, en qué momento, pero que existen infinidad de realidades, ¿no? Y que nuestras realidades convergen cuando hay una interrealidad, es decir, cuando comparto mi realidad con los otros y con las otras. En ese sentido, ser crítico no significa decir, ah, qué feo vestido traes, ¿no? No queda con tu figura, sino es cierto, es una crítica, pero es una crítica puesta desde lo que yo creo que está bien, desde mis valores y mis pensamientos. Pero otra crítica podría ser más constructiva desde, mira, este vestido no te queda bien, no va con tu figura, pero ¿qué tal si le ponemos algo? ¿No? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si lo combinas? Es decir, una propuesta, ¿no? En el sentido de ir mejorando. Cuando se nos critica de esa manera, uno crece en conocimiento. Por eso es que el conocimiento se debe de compartir con los otros y con las otras, de socializar, para que tengamos un conocimiento más claro, ¿no? Pero yo qué voy a aprender de el profesor de 50 años, de 60 años, él ya se terminó, es más, ya está jubilado, ya está jubilada, él ya dio clases y lo dio a la antigua. ¿Qué voy a aprender de él? ¿O qué voy a aprender de ella? Ellos ya no me pueden enseñar nada, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo no críticos, ¿no? Porque estos profesores, estas profesoras, aunque no tienen, y lo digo entre paréntesis o entre comillas, aunque no tienen, nosotros suponiendo el conocimiento actual que nosotros ya tenemos, sí que tienen el conocimiento experiencial, ¿no? Y sí que tienen vivencias, y sí que resolvieron, claro, Carla, tienen mucha experiencia y sí que resolvieron precisamente muchos problemas educativos o inconvenientes educativos. Y aunque ellos no sabían quizá que eso que estaban haciendo era una intervención educativa, ¿no? Sin embargo la hicieron, ¿no? Intervinieron educativamente y ahora ese niño, esa niña, esa señorita, ¿no? Es una licenciada, es una ingeniero, es decir, gracias a esta intervención que estos profesores hacen, los que venimos después de ellos, hemos logrado incrementar nuestra capacidad cognitiva. En ese sentido, ahí está
este proceso crítico. Nosotros podemos aprender de quien sea, aún de los niños más pequeños, ¿no? No porque yo sea profesor, ¿no? Ya tenga yo el título de profesor, voy a ser superior a ustedes, ¿no? Es decir, les voy a decir que memoricen, les voy a decir que abran, es decir, los voy a hegemonizar, les voy a dar qué cosa hacer, en qué momento y cuándo me lo tienen que entregar, ¿no? No. Recuerden, el profesor, la profesora, o recordemos el profesor, la profesora, con respecto a su actuar docente, en este sentido crítico, es el que más aprende de su caminar educativo. Es decir, les aseguro a ustedes que cuando ya estén en grupo, frente a grupo, van a aprender infinidad de cosas que no aprendieron o que quizás no van a aprender en toda la carrera, ¿no? Porque nos enfrentamos al objeto de trabajo, ¿no? Y cuando digo objeto me refiero a la educación, ¿no? Porque finalmente yo me enfrento a los sujetos que están ahí aprendiendo con nosotros, ¿no? Y que no están en este sentido arcaico de verlos como una línea de producción y que todos tienen que salir igualitos, porque no es así, ¿no? Cada uno tiene sus individualidades, cada uno tiene sus subjetividades, cada uno tiene sus intereses personales y yo tengo que adecuarme a estos jóvenes, ¿no? Y compartirles o sugerirles los caminos en los que ellos pueden alcanzar las metas que desean, ¿no? En ese sentido, nosotras ya vamos con este pensamiento de que los niños tienen diferentes formas de actuar y tienen diferentes formas de aprender y tienen diferentes objetos o tienen diferentes tienen diferentes objetivos o tienen diferentes metas, ¿sale? En ese sentido, estamos viendo una educación, cuando la implementemos, cuando la compartamos, más crítica. Desde pequeños vamos a quizás enseñar a los niños a razonar, a filosofar, a poner su pensamiento, su narración con respecto a los otros niños y niñas, ¿no? En este sentido, la ideología crítica. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, algún aporte, lo escucharía. ¿No? Sí, profe. Bueno, adelante, adelante, Mari. Tengo una duda. Sí. En la ontología, en el tema de la teoría crítica y la educación, dice que la teoría crítica de la educación asume las dimensiones éticas como elementos necesarios y consustanciales, dado que se trata de un objeto de estudio peculiar, un sujeto libre. No sé qué quiere decir con sujeto libre y estudio peculiar. Ajá, ok. A ver, nosotros como educadores, bueno, antes, hago un paréntesis. Les recomiendo una película que se llama El Estudiante. Es una película mexicana, ¿no? Es una película mexicana. Y les hago spoiler tantito. Ojalá, no sé si ya la han visto, pero está muy muy buena, ¿no? Entonces, quiero llegar a la parte donde están estudiando literatura, ¿no? Y entonces el profesor llega, entra a la clase y empieza con una frase, ¿no? Y obviamente todos los alumnos se quedan en shock porque se ve que el profesor tiene autoridad académica, ¿no?
Y una señorita se queda anonadada con el profesor porque además le agrada físicamente, ¿no? Y además es inteligentísimo desde la perspectiva de la señorita. Bueno, ¿qué significa actuar éticamente? Actuar éticamente significa precisamente no valerse de tu posición, no valerse de tu posición o del escaño en el que estás para precisamente obtener beneficios personales, ¿no? Puede ser profesor o puede ser profesora, ¿no? En ese sentido, en esta película se da precisamente esta parte no ética, ¿no? Esta parte no ética. Con respecto a lo que comentabas después, bueno, en este sentido de lo ético, es necesario que nosotros como profesores o profesoras delimitemos bien dónde está nuestra parte ética, ¿no? Es decir, a nosotras como profesoras seguramente vamos a querer ayudar, vamos a querer precisamente apoyar algún varón, ¿no? Ya sea en la prepa, ya sea en la secundaria, y quizás se pueda dar malentendido, ¿no? Sin embargo, lo importante de nosotros no es alejarnos de este niño, de esta persona, ¿no? O quizás de esta niña también, ¿no? Sino lo importante es dejar en claro cuál es nuestra preocupación y por qué es que le estamos apoyando. Los jóvenes entienden, ¿no? En ese sentido, lo ético. ¿Me recuerdas, por favor, Mari, cuál era la otra? No lo anoté. ¿El sujeto libre? Ajá, pero antes de ello había otro más. Estudio peculiar. Ajá, peculiar, ¿no? Esto de peculiar. Recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos nuestras peculiaridades individuales, en ese sentido, lo subjetivo, ¿no? Y como somos peculiares, tenemos nuestras propias cosas, nuestros propios sentimientos, nuestras propias metas, es decir, subjetivamente somos diferentes, ¿no? Y si hay una relación intersubjetiva con el otro y con la otra, pero nosotros seguimos siendo subjetivos, ¿no? Tenemos nuestras propias necesidades, metas, dolores, etc. En ese sentido, no podemos educar a todos de la misma manera, ¿no? Es decir, no podemos compartir el conocimiento de una manera estándar. Por eso les decía yo esta analogía. No estamos en una línea de producción, ¿no? No estamos en una línea de producción. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros piensa diferente. Cada uno de nosotros quiere ser cosas diferentes o quiere llegar a ser algo diferente. En ese sentido, nuestra peculiaridad. Y ahora, educar en el sujeto libre, ya se los había comentado, pero debemos de dejar que las ideas, bueno, hago un paréntesis. Imagínate, Mari, que tú me haces esta pregunta, ¿sale? Y entonces yo, en vez de contestarte, te diría, ay, Mari, pues ¿qué no entendiste la lectura? Ahí viene, y si no la entendiste, lee de nuevo, investiga, porque esa es tu responsabilidad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Para la siguiente vez, Mari ya no me va a preguntar, o sí me va a preguntar. ¿Por qué no me va a preguntar? Pues porque yo la estoy coercionando, yo la estoy poniendo en evidencia con respecto a las demás clases, o con respecto a todos los que estamos. Y además, quizás todos los que estamos, a lo mejor ni siquiera sabemos, ¿no? Tampoco, pero no vamos a preguntar porque hay una coerción.
hay un señalamiento, ¿no? Y en ese sentido nos están amarrando, porque no podemos preguntar nada. Quiero levantar la mano, pero me la dejo abajo porque el profesor es muy canijo, ¿no? O la profesora es muy canija. Me dice que soy tonto, me dice que no entiendo. Sí, ahí está en las lecturas, entonces no pregunto, ¿no? Y no debemos de hacer por ningún motivo este señalamiento, ¿no? Porque entonces estoy diciendo que yo, profesor, sí sé y el que no sabe es el alumno. No, estoy diciendo que yo soy el que tengo la posibilidad de poner una calificación y el alumno no puede decir nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el alumno, ¿no? En ese sentido, nosotros como profesores y como profesoras y nosotros como alumnos y como alumnas debemos de trabajar en la libertad. Oiga, profe, es que ¿me puede explicar esto? Ah, sí, claro, te lo explico. Disculpe, profe, es que la verdad no me queda claro. Ah, te lo vuelvo a explicar. Ah, profe, es que, híjoles, me da mucha pena, pero no me queda claro. La verdad es que no entiendo, ¿no? ¿Qué va a decir el profesor? Ay, este no entiende, ya mejor no le explico. No, porque entonces no tenemos la vocación de enseñar, ¿no? Como nos enseñaba papá o mamá, ¿no? Cuando hacíamos cuentas, ya te dije que esto va así, pues ¿qué no entiendes? ¿Eres burro? ¿O creen que vamos a aprender así? No se puede aprender así, ¿no? Se aprende desde la acogida, desde el dejar de ser libre, el dejar libertad, desde un sujeto libre, ¿no? Es que yo, mujer, decido sobre mi sexualidad. No, mijita, no. Aquí eres, vas a ser libre sexualmente hasta que te vayas con tu marido. Por favor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No estamos dejando esa libertad, no estamos dejando ese sujeto libre. Ah, lo que sí debemos de enseñar es que si yo tomo mis decisiones y si yo soy libre, pues también tengo que tomar las consecuencias. No echarle la culpa a mi mamá, a mi papá, a mi tío, no echarle la culpa a los demás, porque el que tomó la decisión fui yo, o la que tomó la decisión fui yo, en ese sentido de libertad, ¿no? Por eso es que nosotros y nosotras debemos de crear estos sujetos libres, ¿no? Que ellos se sientan libres para decidir, o ellas se sientan libres o que de verdad ocupen esa libertad. No decir después cuando ustedes tengan 50 años y estén casadas y tengan una vida mala, digamos, como ejemplo, decir, no, pues es que mi papá nunca me dejó hacer lo que yo quise, ¿no? Mi mamá nunca me dejó emprender, mi papá nunca me dejó ser libre. No, pero sí tomé decisiones con respecto a mi sexualidad y no le dije a mi papá ni a mi mamá y bueno, nacieron los hijos y bla, 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 ¿no? O sea, finalmente eso incluye la libertad. Ser libre, crear sujetos libres, incluye la libertad de poder tomar mis decisiones, pero también de aceptar esas consecuencias que en algún momento me van a venir. Y esa es la libertad, ¿no? La libertad no es tenerte aquí y tú vas a estudiar pedagogía o tú vas a estudiar medicina. Pero mamá, a mí no me gusta estudiar medicina. O, por ejemplo, leía yo un tweet por ahí de una persona que decía, creo que ya se los comenté, que decía, no sé qué hacer con mi hijo. Todo el tiempo está pintando. Yo creo que lo voy a tener que meter a clases de matemáticas y a clases de español para que sea alguien en la vida, ¿no? Necio, el papá, pues si todo el tiempo está pintando el chamaco, ¿a dónde lo debería de meter? Pues a arte, ¿no es cierto? Porque eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta hacer, le gusta pintar. Y entonces no se le está dando la libertad a la persona de decidir
¿no? Por eso es que muchos de nosotros estudiamos algo que no queremos estudiar y finalmente tenemos que vivir con ello, ¿no? Porque es lo único que estudiamos y no queremos estudiar otra cosa. O no pudimos estudiar otra cosa porque papá o mamá me obligó a estudiar algo que yo no quería, ¿no? En ese sentido estamos coercionando, estamos poniendo candados, ¿no? Más o menos intento explicarme en ese sentido de la libertad, de crear sujetos libres, de crear sujetos conscientes, de crear sujetos críticos, ¿no? Críticos y críticas, ¿no? Es decir, ay, yo no voy a ayudar a mi mamá porque no soy la criada de nadie, ¿no? Yo por eso tengo ya mis cosas y yo ya pensé que voy a ser exitosa y ya ves, y al último te casas y sigues siendo la criada del hombre y él sí te agarra de criada, ¿no? En ese sentido, no ayudamos en donde deberíamos de ayudar y acabamos ayudando donde pues no queríamos estar, ¿no? Y después, pues bueno, le echamos la culpa a todo mundo, ¿no? Menos nosotros, que nosotros somos los que tenemos culpa. Y en ese sentido, si seguimos pensando de esa manera, no digo que ustedes piensen, solo digo que en nuestro país es como piensa la gente, la mayoría de la gente piensa que estamos mal por el gobierno, piensa que estamos mal por el padre, piensa que estamos mal por el cura, piensa que estamos mal porque me violaron de chiquita o me violaron de chiquito, piensan que estamos mal por... Siempre culpa al destino, culpan a todo mundo menos a nosotros. Cuando nosotros veamos que efectivamente nosotros tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, es que me violaron de chiquito, ¿cómo voy a tener responsabilidad? Sí, ok, perdona, déjalo ahí y no pongas ese pretexto, ¿no? Alex Campos, y con esto voy a terminar, en ese sentido de la libertad, Alex Campos es un cantante cristiano. ¿Qué es un cantante cristiano? Es un cantante religioso. No es de la iglesia católica, sino es un cantante religioso de las iglesias protestantes que ya vimos con Martín Lutero, ¿no? Pues bueno, Alex Campos fue violado cuando fue pequeño, ¿no? Fue violado cuando fue pequeño. Lo violaron. Bueno, y él creció con un estigma, un dolor, un odio, como a todos nos pasa, ¿no es cierto? Todos estamos adoloridos, ¿no? A todos nos duelen cosas. ¿Qué es lo que hizo él? Perdonó. Perdonó y hoy es uno de los... Perdonó, se convirtió al evangelio, al cristianismo y hoy es uno de los cantantes más prolíferos cristianos, ¿no? Es decir, no tenemos por qué buscar pretextos si estamos buscando la libertad, ¿no? Si yo quiero ser libre con esta libertad, yo tengo también mis responsabilidades, ¿no? Y tengo mis consecuencias. En ese sentido, lo que yo también educo o lo que yo intento hacer con esta generación de pedagogos y pedagogas es precisamente que comprendamos que somos sujetos en libertad, ¿no? Somos sujetos que no queremos estar amarrados por los grilletes del pensamiento de mi padre, por los grilletes del pensamiento de mi madre, por los grilletes del pensamiento religioso. Ya veíamos que precisamente Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Pues bueno, esa es la libertad. Vayan y tómenla. Ah, pero después no me echen la culpa a mí. No es que el profe Rafa tiene la culpa porque me dijo que era yo libre. No, ahí está la libertad, pero también está la consecuencia de esa libertad, de tomar esas decisiones. Cualquiera que tomemos. Por ejemplo, la libertad de tomar la decisión de estudiar pedagogía, ¿no? Es importante. ¿Por qué?
porque yo de verdad quiero estudiar pedagogía, tengo un llamado, tengo una vocación, ¿no? Quiero aprender, soy libre. Y con eso vienen otras consecuencias, ¿no? Ay, híjoles, viera yo estudiado medicina, porque ahí sí pagan bien, ¿no? Pero si tuviste la libertad, entonces dirías, no, porque no importa si me pagan poco. Lo que a mí me interesa o lo que me llena de orgullo es que mis alumnos lleguen a donde quieran llegar. ¿Por qué? Porque yo tuve la libertad de decidir y ellos tienen la libertad también de decidir, ¿no? De ser sujetos. Es decir, de ser personas que están libres para tomar sus decisiones y sí, comentarles, claro que con cada decisión hay una consecuencia, ¿no? Es que yo tomo mi libertad, yo tomo la decisión de dejarte, ¿no? Porque ya me encontré a otra mujer y es mejor. Bueno, pues está bien, eres libre, yo no te tengo aquí a la fuerza, ¿no? Si no quieres, ni modo. Que, como dice mi madre, y aquí la cito, que Dios te bendiga, ¿no? Y que a nosotros nos ayude. Y después viene y dice, no, pues es que sí, ya me di cuenta que la otra mujer es mala o que el otro hombre es malo y ya vengo a verte para... Ok, yo tengo la decisión de aceptarle nuevamente o de no aceptarle, ¿no? En ese sentido es sujetos libres. Creo que ya me extendí mucho con esta explicación. No sé si me expliqué, si más o menos pude acercarte a lo que es toda esta parte de la particularidad y de el ser sujetos libres. Mari. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. Es importante que las digan. Y Sí, profe, yo tengo. Adelante, Carla, adelante. Bueno, en la lectura se mencionaba un término que me llamó mucho la atención, que es antihumanista. Va en, no sé si comprendí bien, pero va en un sentido de rechazo a los puntos de vista de otras personas o algo así, ¿no? Sí, mira, la educación que nosotros o que intento profesar, ya digamos, la educación como religión que intento profesar es precisamente en el sentido humanista, ¿no? No en el sentido funcionalista, recuerden que ya vimos este sentido funcionalista, que sea funcional, es decir, que ustedes tengan la capacidad para adquirir dinero, para hacer de un segmento de la población media, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ustedes tengan los conocimientos técnicos, pero no tengan conocimientos críticos, ni sean críticos ni propositivos, etcétera, sino que sea funcional, ¿no? Como en este sentido funcionalista de la mujer, ¿no? La mujer, pues, ¿para qué es la mujer? Pues para tener hijos, es su función, ¿no es cierto? Es su función. Bueno, si a mí me lo dicen así, yo mujer digo, ¿ahora qué te pasa? Pues ¿qué piensas que soy? ¿Qué? ¿Una incubadora o qué cosa? ¿No? Es decir, en ese sentido, lo antihumanista es precisamente en este enfoque funcionalista. A mí no me importa que pienses, no me importa que sientas, no me importa que quieras, no me importa que tengas metas. Lo que me importa es que se cumplan las cosas. Es decir, no me importa cómo funciona, sino me importa que funcione, ¿no? Pero en ese sentido también, en ese sentido antihumanista, ¿no? Se encuentran muchas personas. Pero no confundamos, ¿no? No confundamos, ¿no? No vayan a hacer algunas de ustedes es que el profesor no le interesa, porque lo que le interesa son los trabajos, ¿no? Y entonces es un antihumano, no le interesa, ¿no? Claro, una cosa es ser antihumano y no interesarte y decírtelo, por ejemplo, no me interesa el pueblo, yo canadiense, no me interesa el pueblo de México, lo que me interesa es sacar todo el dinero que está en México, ¿no? Toda la riqueza que tiene en México.
¿no? No me interesa si se mueren sus bosques, no me interesa, lo que me interesa es precisamente el capital que voy a obtener. Eso es antihumano, ¿no? Pero en el sentido de que, por ejemplo, yo casada, voy con mi esposo y le digo, oye, yo necesito salir a trabajar, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Ok, muy bien, pues está bien. Es importante cómo resolvemos lo de los hijos. ¿Quién los va a poder cuidar? ¿No? O ya hiciste tus cuentas. Es decir, ser antihumano es no interesarle lo humano. Pero no confundamos con otra persona, con el padre, por ejemplo, o con la madre, de que quizás no me deja estudiar, ¿no? No me deja estudiar porque ella es una antihumana. Ella ya me dijo que se va a poner a... que yo me voy a casar y que voy a tener hijos y que no sé qué y que mi vida va a ser no sé cuándo. No confundamos, porque eso no es antihumano, ¿no? Está bien, quizás mi papá, mi mamá, mi esposo solamente me prueba, ¿no? Y ve si de verdad quieres hacer lo que estás proponiendo. Ok, no me deja estudiar. Muy bien, no importa, yo consigo libros, yo me pongo a estudiar y demuestro mi forma, mi capacidad. Es decir, no enseñar nada físico, enseñar la capacidad. Y eso es lo que yo les he estado comentando a ustedes todo el tiempo. Es decir, está bien, yo veo que mi esposo pues es un antihumano, pero vamos a probarlo también, ok, me voy a esforzar más, me voy a parar más temprano, voy a hacer la comida, no le voy a dar de comer, pero voy a hacer la comida y le voy a decir, mira, ya hice la comida, ahí tú sabes si te das de comer o no, ¿no? O ahora ayúdame con la comida, yo veo a los niños, ya lavé los trastes, ya barrí, ya trapeé, me voy a trabajar porque me estoy esforzando. Es decir, me esfuerzo. Y entonces el otro y la otra, pues tendría que esforzarse de igual manera, ¿no es cierto? En ese sentido es el compartir y en ese sentido lo crítico, ¿no? Si yo quiero que todo me llegue a la mano, pues no va a suceder, ¿no es cierto? Si yo quiero que el amor me llegue y estoy en casa viendo telenovelas de amor, no me va a llegar el amor, ¿no es cierto? Si yo quiero que me llegue dinero y no hago algo, no emprendo, no busco, no busco las herramientas, pues no va a suceder. Si yo quiero que mi madre me quiera, que mi esposo me quiera y yo no me granjeo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre de por sí es así. Fíjense. Y con esto termino. Una de mis hermanas, la mayor, la que me sigue, una vez me comentó, pues es que yo de todas maneras me tengo que casar, ¿no? Me voy a casar y no importa porque el hombre de por sí es malo. El hombre me puede dejar, el hombre es malvado, el hombre no sé qué, el hombre... Y pues de todas maneras yo me voy a casar, ¿no? Y resulta que estudia la maestría, conoce a su actual esposo, pero su pensamiento ya cambió, ¿no? O sea, no cambió a ese pensamiento sumiso, ¿no? Al que de por sí quieren que nosotras estemos, ¿no? Al servicio del varón, y eso no es lo correcto. Pero también con esta libertad que nos dan de ser mujeres, ¿no? Es decir, la libertad que de por sí merecemos, no es para que andemos con un hombre, con otro hombre, con otro. De todas maneras, ya de por sí puedo hacer lo que podía yo hacer antes de que me dieran permiso, ¿no? No es eso. Digo, hay que disfrutar la sexualidad, es cierto. Hay que cuidarnos para no tener hijos que no deseamos y luego estemos pidiendo el aborto legal, ¿no? Digo, yo estoy de acuerdo si es que llega alguien y te viola o te violan un montón y tú dices, es que esto no es lo que yo deseo. Ah, pero si yo voy y estoy en esa libertad de tomar mi sexualidad, bueno, tengo que tomar también mis consecuencias, ¿no? Y en ese sentido, no es antihumano, ¿no? Sino que nosotros debemos de esforzarnos por lo que queremos, ¿no?
yo quiero que mis hijos me cuiden en el futuro, bueno, me esfuerzo. Yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Mi madre se esforzó mucho por mí y entonces yo pongo mi espacio, mi tiempo, mi libertad al servicio de ella. ¿Por qué? Porque yo he decidido hacerlo así. Me pierdo otras cosas, pero son las consecuencias y yo ya sabía qué consecuencias eran, ¿no? Y eso no es ser antihumano, porque podría yo decir, no, es que mi madre es antihumana. No me deja casarme, no me deja tener novia, no, porque eso yo lo he decidido, es mi libertad de decidir. Ahora, yo, mujer, quiero ser una gran pedagoga, bueno, es mi libertad, pero yo no voy a ser una gran pedagoga si no leo libros, si no leo, si solamente leo lo que me manda el profesor o la profesora, si yo estoy en desacuerdo con la calificación de mi profesor o de mi profesora. ¿Por qué? Porque él es malo o ella es mala, ¿no? Y no argumento, ¿no? Yo voy y argumento y entonces le digo, a ver, no estoy de acuerdo con la calificación que me puso. ¿Por qué? Por esta y por esta y por esta. Y a ver, dígame en qué le puedo explicar. Mire, yo aprendí de su materia esto desde el principio y mira, aquí están mis apuntes y yo creo que es así y tuve estos aprendizajes, ¿no? Igual y nos encontramos con alguien antihumano, ¿no? Que dice, no, pues yo aquí soy el profesor o la profesora y se hace lo que yo digo, ¿no? Nos vamos a encontrar, pero eso no tendría que marcarnos para ser nosotros como fueron con nosotros, ¿no? O sea, para ser nosotros con los alumnos como fueron con nosotros, ¿no? En ese sentido, lo de antihumano. Y ya se me fue el internet, Dios mío.